un gozo muy grande cada vez que podemos llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas a través de una palabra que transforma vida, la palabra de Dios. Es un gozo muy grande porque es un privilegio que viene de parte de Dios, que Él nos da, de poder compartir la palabra de Dios. Así que bienvenidos a este espacio Compartiendo Vida. Hoy quiero compartirles una palabra que la he titulado El poder que hay en la oración. La oración es algo grande, algo sublime, algo que no solamente transforma vida, es algo milagroso. Si nosotros los hombres comprendiéramos lo que es la oración, el poder que hay en la oración, no paráramos de orar. Es importante esto, que en un hogar, en una familia, haya una continua oración, haya permanente comunión con Dios y cada día podamos depender de Dios a través de la oración. En Segunda de Crónicas, voy a utilizar este tema, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un texto muy usado y muy conocido por la iglesia, donde se refiere Dios al pueblo de Israel, cuando le dice a Salomón que él ha escuchado su oración, porque Salomón está consagrando el templo que había hecho para Dios. Y Dios le dice, sí, he oído tu oración y he escogido este lugar. Pero entonces le hace una recomendación. Entonces Dios le dice a Salomón en 2 Corintios capítulo 7 versículo 14, si mi pueblo se humillare. Es lo primero que voy a tocar sobre la humildad. Es supremamente importante en la oración. Si nosotros como personas somos humildes, entregamos a Dios el control de nuestra vida en humildad, vamos a ver cosas grandes y maravillosas. Pero creo que esto es algo con lo que hoy luchamos nosotros los hombres, con la humildad, la falta de humildad. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren. Entonces, humildad, oración, y dice, y buscar en mi rostro, buscar la intimidad con Dios. Muchas veces tenemos tiempo para redes sociales y para muchas cosas, y a Dios lo dejamos de último y muchas veces hasta no le sacamos tiempo. Déjame decirte, el cambio en la vida del hombre está en su comunión y su relación con Dios. Entonces fíjate que dice, si mi pueblo se humillare y oraren, y dice, y buscaren mi rostro, y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces vamos a ver. Primero dice humillación, hay que humillarse, hay que orar, dice, y oraren, y buscar en mi rostro, comunión, intimidad con Dios, relación con Dios, y dice, y se apartaren de sus malos caminos. Supremamente importante esto, saber que no basta con orar, no basta con buscar la humildad, sino que también hay que apartarse del mal para que podamos ver resultados en nuestras vidas. Y dice así, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Fíjate que es importante esto. Queremos que Dios nos oiga desde el cielo, queremos ver respuesta de Dios, y muchas veces estamos diciendo que estoy llorando, pero hay unos puntos que son muy importantes. Lo primero que dice es que humildad, hay que ser humilde. Segundo, hay que orar. La oración es hablar con Dios, la comunión con Dios, buscar en mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es tremendo cuando ya uno puede ver esto. Si como iglesia o familia entendemos el poder de la oración, cada día estuviéramos conectados con Dios a través de la oración. ¿Qué significa humillarse? Humillarse significa reconocer que nosotros no somos nada, que todo es de Él, por Él y para Él, que Dios es soberano, que nosotros dependemos todos los días de Dios,
Eso es humildad, reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas, pero también reconocer que necesitamos estar sujetos a Él, obedecer plenamente a Dios. Eso habla de la humildad, de humillarse. Pero aparte de eso, dice también que debemos estar dispuestos a reconocerlo como nuestro Dios para obedecerlo en todas las cosas. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios? Y he oído personas que aún dicen: Señor, te reclamo esto, vengo a pedirle a Dios, a exigirle a Dios esto o aquello. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Aún oí a alguien predicando una vez y dijo: voy a ponerle una demanda a Dios. No sé, pues hasta ahora no tengo ese conocimiento hasta allá, cómo puede uno demandar a Dios, pero todavía no he entendido eso. Creo que nosotros dependemos de Él. ¿Y qué podemos exigirle nosotros a Dios? Porque en San Juan capítulo 15, versículo 5 dice que sin Él nada podemos hacer, que nada somos. Es importante tener en cuenta esto. En Segunda de Crónicas, donde estábamos leyendo, dice claramente: si oran y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Hay que orar y apartarse. Mira, de nada sirve que uno se congregue en un lugar, que uno ore al levantarse o al acostarse, pero sigue en su propio camino, en un camino que no es de obediencia, en un camino donde no hay rectitud, donde no hay integridad. Es tremendo cuando uno se entera que personas que uno cree que espiritualmente tienen cierto nivel, pero déjame decirte, la Biblia dice: una sola mosca muerta, una sola locura, dice que daña el mejor perfume del perfumista. O sea, una sola cosita se tira todo. Una vez escuché una disertación de un pastor que decía, hablaba sobre el peso del pecado, y me llamaba mucho la atención sobre esto. Cuando una persona 99% es íntegra, pero comete una locura, un error, un pecado, ¿cuál de los dos pesa más en la vida del hombre? El 99% de su vida en integridad, o un pecado. Sabe que el pecado enseguida inclina la balanza, porque todo el mundo se va a fijar en eso, y Dios dice que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, esto es claro cuando la palabra de Dios dice claramente: y se apartaren de sus malos caminos. Entonces, es tomar la decisión de apartarse del pecado y vivir rectamente, vivir íntegramente, vivir una vida agradable a Dios. Cuando encontramos ese versículo, para mí ese versículo es una promesa para nosotros como familia. ¿Por qué? Yo he visto familias que en un momento me dicen: llevo tanto tiempo orando por esto, por aquello, y no he visto respuesta de Dios. Y yo quiero decirte esto: es necesario que oremos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Me gustó que el apóstol Arturo Cortés este mes inicia con toda la Iglesia Cruzada Cristiana, el 28, inicia una cadena de oración 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, por 40 días, con toda la Iglesia Cruzada Cristiana y todos los que se quieran unir. Él está en todas las redes sociales promocionando esto. Pero de algo estoy convencido, y es que si como iglesia oramos y nos unimos,
Dios va a hacer cosas grandes en nuestra nación. Dios va a hacer cosas grandes en nuestros hogares, en nuestra familia. Así que desde ya te invito a que te unas a esa oración 24/7 por 40. 24/7 por 40. 24 horas al día, 7 días a la semana, 40 días seguidos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Así que para mí esto es una promesa. Cuando Él dice, si se humillan, bueno, esa es nuestra decisión. Quiero hacer una pregunta. ¿Será que necesitamos en verdad humillarnos delante de Dios? ¿Será que hay algo en nuestra vida que todavía necesita humillarse ante Él? Es necesario que podamos revisar nuestra vida, porque Él dice, si mi pueblo se humillare. Seguro que Él veía la actitud de arrogancia. Hemos orado, hemos clamado, Dios no nos ha escuchado, esto, aquello, pero Dios sí conoce los corazones. Y Él dice claramente, si mi pueblo se humillare y oraren. Déjame decirte, es supremamente importante tomar esta decisión de orar verdaderamente. En una familia, la oración no va a perjudicar, sino que la oración va a traer bendición. La oración va a traer unción, va a traer un despertar, un avivamiento, si aumentamos la oración. Yo puedo decir esto. Cuando una familia comienza a orar, deja de pecar. Cuando una familia deja de orar, comienza a pecar. ¿Por qué? Porque la oración es algo que nos alimenta el alma, el espíritu, que alimenta nuestra vida. Entonces, es necesario que nosotros aumentemos la oración. Entonces, es claro cuando Él dice, si mi pueblo se humillare, y dice, y oraren. Recuerda, hay que aumentar la oración. Haga un programa de oración con su familia. Y dice, y buscar en mi rostro. Necesitas intimidad con Dios. Necesitas tener comunión con Dios. En esa intimidad donde vas a tu cuarto y le preguntas a Dios tantas preguntas o incógnitas o cosas que nadie te ha respondido. Dios te las va a responder. Pero necesita buscar el rostro de Dios, necesita buscar intimidad con Dios, pero también dice, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. En 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 1 al 4, voy a mostrar a un pueblo que estaba amenazado de muerte y no veían solución. Y lo que quiero mostrar con esto es que la oración es algo tan grande, tiene un poder tan grande, que es la única esperanza, que es la salvación en cualquier circunstancia. El orar, yo no sé qué pasa, pero Dios se va a glorificar, Dios va a hacer algo grande, Dios se va a mover poderoso. Mire lo que dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces tuvo temor, mire lo que dice, tuvo temor, y Josafat, que era el rey, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mire que él como rey se humilló ante Dios. Clave del éxito en la oración, la humildad. Y dice que se humilló para consultar a Dios y convocó ayuno. ¿Cuál fue la última vez que ayunaste por algo? En humildad, en mansedumbre, yendo a la presencia de Dios para decir, Señor, hay algo en mi vida que no está bien, quiero que trates esto en mi vida, lo quiero poner en tus manos, quiero que me ayudes y tomes el control de mi vida en ayuno, en oración. Y mira que dice esto, entonces él tuvo temor, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. La historia termina diciendo que los enemigos se mataron unos a otros y ellos no tuvieron por qué pelear, ellos no tuvieron por qué levantar una mano siquiera. Dios va a pelear por ti, Dios va a pelear tus guerras.
Dios se va a glorificar en tu vida. Tus enemigos huirán delante de ti cuando te humilles delante de Dios y lo busques en oración, porque Dios es un Dios fiel que guarda a su pueblo. Mira, conocemos la historia de Jonás. Jonás fue a predicar a Nínive y ese pueblo se humilló en oración y en ayuno y Dios salvó a toda la ciudad. Dios va a salvar a tu familia. Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas que no te imaginabas. Solamente humíllate delante de Dios. Busca su rostro, búscalo en oración y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque Dios es fiel. Dios está esperando que le busquemos de verdad. La oración es la solución en la vida del cristiano, en humildad y en mansedumbre. Así que yo te invito a que te unas a esa cadena de oración 24/7. Por favor, pregúntanos, te mandamos el link y te vas a poder conectar con toda una cadena a nivel nacional de oración. Dios te bendiga y espero que nos unamos en oración, tu hogar y tu familia, tu iglesia, tu ciudad y tu nación que es Colombia, y en donde quiera que estés, Dios se va a glorificar.